Oiga, señorita, mire, si fuera tan amable, quería preguntarle si ha visto gochos. Bueno, pues nada. ¿Me podrían decir si han visto por aquí gochos ustedes cuatro? Pues nada, ya pregunto en otro lado, gracias. ¿No ha visto usted gochos? Perdone, nada, preguntaré a otro. ¿Ha visto usted gochos por aquí? Ni caso. Ay, si es que no sé para qué pregunto, no sé para qué le pregunto yo a los animales, nunca me hacen ni caso. Ramón, buenas tardes. Aquí. Iván. Buenas tardes, Ramón. Oye, que quiero ser porquero, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que tienes que hacer es tener un útil básico para andar con los animales, para apoyarte tú y poder caminar. Estoy aquí subiendo montañas preguntando a todo el mundo, pero no veo un cerdo. Lo primero que hay que hacer es llamarlos. ¿Cómo se les llama? ¡Gocho! Aplaudiendo. Así que ¿Aplaudiendo? aplaude. Son como estrellas. Son como estrellas. A ver. Les encanta. Aplaude. ¡Bravo! Venga, chicos. Hola, deciros nada, que tenía muchísimas ganas de encontraros. Llevo toda la mañana dando vueltas buscándoos. ¿Y esto entonces es un cerdo asturiano? Esto es un cerdo asturiano, un asturcelta. Ajá. Una raza autóctona asturiana. ¿Y ven algo con esas orejas? Sí. Porque vamos, yo tengo unas orejas así y no vería nada. Ellos levantan y se mueven la cara, y al mover la cara ellos por el rabillo ven perfectamente. No se les escapa nada. Yo que quiero ser porquero, ¿qué hacemos con ellos ahora? ¿Los llevamos a algún lado? Vamos a intentar cambiarlos de finca a que puedan comer manzana. Venga, ¿queréis manzanas, chavales? Venga, pues seguidme. Con 4 cerdos como estos se recuperó toda una raza. Pues sí, en el 2002 unos ganaderos empezaron a recorrer toda Asturias y consiguieron 4 animales que eran los que quedaban, y gracias a eso se fue recuperando a día de hoy. Mucho no ven, ¿eh? Oye, que están aquí. Chicos. Ver si ven, pero te están valorando a ver si eres buen ganadero o no. Podemos darte un aprobado justito. Raspadito. Pues esto es tipo a la montanera, pero no es la montanera, es la montanera asturiana. Esto es venir y comer el producto que tenemos ahora mismo en Asturias, que uno de ellos es la manzana. ¿Y en qué se diferencia esto de los cerdos ibéricos? Las orejas grandes que tiene, Ajá. en la cabeza que es cóncava, que es especial para buscar la comida en Asturias, y unas patas muy anchas, que es para poder caminar por lo agreste que es Asturias. Y luego, cuando ellos están relajados y están tranquilos, suelen tener el rabo estirado. Si no lo enroscan. Los colores son o negros o pezo. ¿Pezo? ¿Qué es pezo? Pezo es, como se llama en Asturias, el rosa y el gris. Este sí que me entiende. Te has ganado el poner nombre a esta preciosidad. Petrus, ¿qué pasa, Petrus? ¡Qué susto! Uy, Petrus, no te enfades, hijo. ¿No te gusta el nombre? No le gusta el nombre. Lo siento, Petrus.